Hola otra vez, soy Karen Urra Barbosa. Continuando con el tema, en esta oportunidad veremos cómo se realiza el estudio y manejo de las lesiones preinvasoras del cuello uterino. La prevención del cáncer de cuello uterino es un proceso de beneficios y daños, como vimos en la clase anterior. El riesgo no puede reducirse a cero con las estrategias que actualmente tenemos disponibles, y los intentos de lograr un riesgo cero podrían ocasionar daños desequilibrados, incluidos el sobretratamiento. Como vimos anteriormente, las estrategias de prevención óptimas deberían identificar aquellas anormalidades relacionadas con el BPH que probablemente progresen a cánceres invasivos, evitando al mismo tiempo el tratamiento destructivo de anormalidades que no están destinadas a convertirse en cancerosas. Comenzaremos hablando de la incidencia de las lesiones preinvasoras, luego veremos cuáles son las nociones básicas de la colposcopía y biopsia, seguiremos con el procedimiento de la conización y el principal objetivo de esta presentación será el manejo de cada una de las anormalidades de un PAP positivo o una citología insatisfactoria y el manejo ante una sospecha clínica. En cuanto a la incidencia, tenemos que este estudio de 965.360 muestras de citología cervical en pacientes de 30 a 64 años en Estados Unidos informó la siguiente distribución de resultados. Negativo para células neoplásicas en un 96%, células escamosas atípicas o de significado indeterminado en un 2,8%, lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado en un 0,97%, que incluye portación de BPH y NIE1, las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado en un 0,21%, que incluye las NIE2, NIE3 y carcinoma in situ, las células atípicas glandulares en un 0,21% y las células escamosas atípicas que no pueden excluir lesión de alto grado en un 0,17% y el carcinoma de células escamosas en 4,5 por 100.000 muestras. En 1980, Adolf Stahl, un colposcopista y fotógrafo, inventó un método de diagnóstico al que llamó cervicografía, para el que se utilizaba un aparato que denominó cervicógrafo. La cervicografía es un método para la detección de cáncer y otras anormalidades cervicales, mediante la proyección de una imagen fotográfica del cuello uterino en una pantalla donde un revisor experto la va a valorar. Un correcto diagnóstico depende de la experiencia del examinador. Se utiliza pacientes con resultado citológico normal o una prueba de BPH positivo. El objetivo principal de esta es que no se pase por alto una lesión invasora y dirigir la biopsia de una lesión sospechosa. La paciente debe estar en posición ginecológica. Después de colocar un espéculo intravaginal, se observa el cuello uterino, el cual se asea con una gasa seca y se humedece con ácido acético, el cual se unirá a las proteínas de las células patológicas y luego se enfocará el colposcopio al cuello uterino. Se vio que los resultados de la cervicografía y la colposcopía eran comparables. Lo primero que evaluaremos es si la colposcopía es satisfactoria, y esto se cumple cuando tenemos una visualización completa de la unión escamocolumnar. La colposcopía puede ser negativa, como vemos en esta imagen, y presentar anormalidades como las lesiones acetoblancas, punteadas, sugerentes de infección por VPH, o lesiones en mosaico con ribete blanco, sugerente de lesión de bajo grado, o también podemos encontrar mosaicos con ribete rojo, sugerentes de lesión de alto grado, o vasos atípicos de neoformación que son patognomónicos de invasión. Sabemos que la citología anormal o el examen físico solo representa una sospecha diagnóstica, por lo que esta debe ser confirmada con una biopsia siempre. En cuanto a la biopsia endocervical, se utiliza la legra endocervical. Hay controversias respecto a la utilidad del legrado endocervical sistemático y algunos colposcopistas lo reservan para casos determinados, como aquellas pacientes en quienes no se observa una zona de transformación completa o aquellas que se trataron previamente, o mujeres con alto riesgo de enfermedad recurrente y aquellas que se tratarán con terapia ablativa. Siempre está contraindicado en mujeres embarazadas. Cuando solo se tiene visible una lesión y esta es fácilmente asequible, una biopsia bastará. En caso de lesiones complejas, grandes, suelen requerirse múltiples muestras para descartar un cáncer invasor. Para esto se utilizará una pinza para biopsia en sacabocado cervical. Ambas muestras deben ser enviadas en forma separada. Finalmente será un registro colposcópico que debe incluir datos demográficos, observaciones clínicas, recomendaciones para seguimiento o derivación si corresponde.
A partir del resultado de esta biopsia podremos recomendar un tratamiento definitivo. La escisión con asa electroquirúrgica es uno de los recursos más comunes para tratar neoplasias intraepiteliales. La facilidad con la que se puede realizar y el hecho que se lleve a cabo bajo anestesia local con pocas complicaciones a corto plazo lo convierte en un procedimiento ideal para el manejo de estas lesiones. Sabemos que este es el tratamiento efectivo en un 85% de las pacientes y en un 15% recidivará a corto o a largo plazo. La mayoría de las fallas van a ocurrir dentro de los primeros 2 años, aunque los cánceres pueden desarrollarse hasta 20 años después del tratamiento. El láser con dióxido de carbono es la amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. Se utiliza en situaciones específicas en que su versatilidad ofrece ventajas sobre el procedimiento de decisión con asa electroquirúrgica. Antes de la llegada del asa era el tratamiento de elección. Tenía una alta tasa de curación con probabilidad de tratar casi cualquier extensión y grado de enfermedad, excelente cicatrización y bajas complicaciones. Su principal limitante era el costo del equipo y la curva de aprendizaje, la cual era mayor. Como complicaciones pueden presentarse hemorragias tardías o estenosis cervical. La crioterapia consiste en enfriar el tejido, por lo general con óxido nitroso, hasta que ocurra la crionecrosis. La crioterapia suele ser eficaz para el tratamiento de todos los grados de neoplasia intraepitelial cervical. Solo en aquellas en quienes cabe esperar un alto índice de curación deben tratarse mediante crioterapia. Los índices de curación disminuyen cuando el cuello es muy grande o lesiones que son muy extensas o que se prolongan al interior del conducto endocervical. En cuanto a la conización con bisturí frío, por muchos años fue el estándar para aquellas mujeres con neoplasias intraepiteliales, en las que se requiriera preservar la fertilidad. Tiene las desventajas de que debe ser realizada en pabellón con anestesia regional, genera más dolor, más sangrado y requiere de una técnica quirúrgica más avanzada. Se asocia a mayor incompetencia cervical en el embarazo con los costos económicos que todo esto implica, por lo que hoy se reserva para aquellas situaciones en las que requerimos una información fidedigna del estado de los bordes quirúrgicos, como en sospecha de carcinoma microinvasor o in situ. Hoy en día se acepta que no debe llevarse a cabo la conización a menos que exista una sospecha razonable de que la paciente tiene una lesión de alto grado o cualquier sospecha de que tenga un cáncer invasor. La escisión con asa electroquirúrgica permite la extirpación de grandes especímenes con un daño térmico muy pequeño y un riesgo mínimo de hemorragia y otras complicaciones. Es barato, rápido y fácil de aprender. No requiere de anestesista, basta con anestesia local, es un procedimiento ambulatorio y por lo cual ha sustituido a otras terapias por las ventajas que les describí previamente. Tiene un objetivo primario que es el diagnóstico y en segundo lugar como objetivo tiene el tratamiento. Las pacientes deben estar en una posición ginecológica, se introduce un espéculo y tras esto se debe aplicar una solución que diferencie el epitelio. En este caso el más usado será el Lugol, el cual teñirá las células buenas, ya que éstas se unen al glucógeno, por lo que la lesión quedará libre de tintura. Se administra anestesia local en los 4 puntos cardinales y se intentará la resección completa de la lesión con el asa electroquirúrgica para finalmente coagular el lecho y los bordes. Según los criterios de Bethesda, antes el citopatólogo procede a interpretar el frotis. Es necesario establecer que la muestra sea apropiada. El frotis puede considerarse aceptable para la valoración si se cumple que tiene una identificación clara y visible del paciente y la muestra, si tiene disponibilidad de una historia clínica pertinente, si la muestra es técnicamente interpretable y de composición celular apropiada, con no más de un 50% de células ocultas por inflamación, desechos o sangre, y demostración de que la muestra incluyó la zona de transformación cervical. Son factores que obligan a considerar insatisfactorio un frotis para la valoración, la falta de identificación de la paciente en el portaobjetos, un portaobjetos roto o irreparable, celularidad escasa que determina que el portaobjeto esté cubierto en menos de un 10% por células epiteliales claramente visibles, ocultamiento de 75% o más de las células epiteliales por sangre, inflamación o zonas demasiado densas, artificio de secado, mala preservación o material extraño. Los resultados citológicos insatisfactorios alcanzan menos de un 1%.
Para las mujeres con un resultado de citología insatisfactoria y ningún resultado de prueba de BPH, o este está negativo o desconocido, se recomienda repetir la citología en 2 a 4 meses. No se recomienda una prueba refleja de BPH. El tratamiento para resolver la atrofia o la inflamación cuando hay una infección específica es aceptable. Para las mujeres de 30 años de edad o mayores que se hacen una prueba conjunta y tienen una citología insatisfactoria y una prueba de BPH positiva, la citología repetida en 2 a 4 meses o la colposcopía es aceptable. La colposcopía se recomienda para mujeres con 2 pruebas de citología insatisfactorias consecutivas. Manejo del Papa típico. El ASCUS es la normalidad citológica más común, pero conlleva el menor riesgo de una NIE3, en parte porque 1 a 2 tercios no están asociados a BPH. Para las mujeres con citología ASCUS, se prefiere una prueba refleja de BPH. Para las mujeres con ASCUS con BPH negativo, ya sea por pruebas de BPH refleja o COTES, se recomienda repetir las pruebas a los 3 años. Para las mujeres con ASCUS con BPH positivo, ya sea por pruebas de BPH refleja o COTES, se recomienda la colposcopía. Cuando la colposcopía no identifica la NIE en mujeres con ASCUS con BPH positivo, se recomienda realizar una prueba conjunta a los 12 meses. Si la prueba conjunta es negativa para BPH y la citología es negativa, se recomienda el retorno al seguimiento habitual para la edad en 3 años. Si las pruebas son negativas en ese momento, se recomienda la detección de rutina. Se recomienda que las pruebas de BPH en el seguimiento después de la colposcopía no se realicen a intervalos menores de 12 meses. Para las mujeres con citología ASCUS sin resultado de BPH, es aceptable repetir la citología al año o a los 6 meses en caso de nuestra guía mensal. Si el resultado es ASCUS o peor, se recomienda la colposcopía. Si el resultado es negativo, se recomienda volver a las pruebas de citología a intervalos de 3 años. El muestreo endocervical se prefiere para las mujeres en las que no se identifican lesiones y para aquellas con una colposcopía insatisfactoria, pero es aceptable para las mujeres con una colposcopía satisfactoria y una lesión identificada en la zona de transformación. Debido al potencial de sobretratamiento, el uso rutinario de procedimientos de escisión diagnóstica, como la escisión electroquirúrgica de asa para mujeres con ASCUS, en ausencia de una NIE2, es inaceptable. Para las mujeres con citología ASC-H se recomienda una colposcopía independiente del resultado del BPH. No se recomienda la prueba refleja de BPH. Para todas las mujeres con las subcategorías de atípico glandular, excepto las células endometriales atípicas, se recomienda la colposcopía con muestreo endocervical independiente del resultado del BPH. En consecuencia, no se recomienda el triage mediante pruebas reflejas. El muestreo endocervical se recomienda junto con la colposcopía y el muestreo endocervical en mujeres de 35 años o más. El muestreo endometrial también se recomienda para mujeres menores de 35 años con indicaciones clínicas que puedan sugerir que están en riesgo de una neoplasia endometrial. Esto incluye sangrado vaginal inexplicable o afecciones que sugieren anovulación crónica. Para mujeres con células endometriales atípicas, se prefiere la evaluación inicial limitada al muestreo endometrial y endocervical con colposcopía satisfactoria, ya sea en la evaluación inicial o diferida hasta que se conozcan los resultados del muestreo endometrial y endocervical. Si se difirió la colposcopía y no se identifica una patología endometrial, se recomienda en ese momento la colposcopía. Manejo de las lesiones de bajo grado. Para las mujeres de 30 años de edad o mayores con pruebas positivas para BPH, pero negativas para la citología, es aceptable repetir el cotest al año. Si al año el cotest de BPH es positivo y la citología es ASCUS o peor, se recomienda la colposcopía. Si el resultado del cotest repetido en un año es negativo para BPH y la citología negativa, se recomienda repetir el cotest en 3 años. El genotipo de BPH también es aceptable. Si las pruebas de BPH 16 o 18 son positivas, se recomienda la colposcopía. Si las pruebas de BPH 16 y 18 son negativas, se recomienda repetir el cotest en un año. Para las mujeres con citología de lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado
y sin pruebas de BPH o una prueba positiva de BPH, se recomienda la colposcopía. Si la prueba conjunta muestra lesión intraepitelial de bajo grado, BPH negativo, se prefiere repetir la prueba conjunta al año, pero la colposcopía es aceptable. Si se elige repetir la prueba conjunta al año y si la citología es ASCUS o peor, o la prueba de BPH es positiva, se recomienda la colposcopía. Si un resultado de la prueba conjunta al año es negativo para BPH y citología negativa, se recomienda repetir la prueba conjunta después de 3 años adicionales. Si todas las pruebas son negativas en ese momento, se recomienda la detección de rutina. Manejo de las lesiones de alto grado. Los resultados de la citología de las lesiones intraepiteliales de alto grado identifican en las mujeres un riesgo sustancial. Incluye lesiones de NIE2, NIE3 y carcinoma in situ. Las NIE2 se encuentran en la colposcopía en aproximadamente un 60% de las mujeres. Esto justifica la decisión inmediata de la zona de transformación para muchas mujeres, especialmente aquellas que corren con el riesgo de perder el seguimiento o que han completado su paridad. El cáncer de cuello uterino se encuentra en la colposcopía en aproximadamente un 2% de las mujeres con lesiones escamosas de alto grado, de bajo grado, de alto grado, perdón. Los resultados de las pruebas de BPH modifican los riesgos. Los resultados de las pruebas conjuntas de alto grado negativa para BPH, aunque son poco frecuentes, aún conllevan riesgo de NIRA. A 3 años es de un 29%, mientras que un 7% desarrollará cáncer. Esto impide el triage reflejo con BPH para lesiones escamosas de alto grado. Para las mujeres con citología de alto grado es aceptable la escisión electroquirúrgica con asa inmediata o la colposcopía. Excepto en poblaciones especiales, el triage utilizando la citología repetida sola o la prueba refleja de BPH es inaceptable. Para las mujeres que se manejan con escisión inmediata se recomienda la colposcopía independientemente del resultado del BPH obtenido en la prueba conjunta. Se recomienda un procedimiento de decisión diagnóstico para mujeres con lesiones escamosas de alto grado cuando el examen colposcópico es insatisfactorio, excepto durante el embarazo. El manejo de las NIE1. Se recomienda el seguimiento con pruebas conjuntas al año. Si tanto la prueba de BPH como la citología son negativas, se recomienda realizar una nueva prueba a los 3 años después. Con citología si la edad es menor a 30 años y con COTES si la paciente tiene 30 años o más. Si todas las pruebas son negativas, se recomienda volver a la detección de rutina. Si alguna prueba es anormal, se recomienda la colposcopía. Si la NIE1 persiste al menos 2 años, se acepta el seguimiento continuo o el tratamiento. Si se selecciona el tratamiento y el examen colposcópico es satisfactorio, es aceptable la escisión o la ablación. Se recomienda un procedimiento de decisión de diagnóstico si el examen colposcópico es insatisfactorio. El muestreo endocervical contiene NIE2 o NIE3 o el paciente ha sido tratado previamente. La modalidad de tratamiento debe determinarse por el criterio médico y debe guiarse por la experiencia, los recursos y el valor clínico para el paciente específico. Cuando la NIE2 no se identifica histológicamente, se recomienda un procedimiento de decisión de diagnóstico u observación con COTES a los 12 y 24 meses, siempre que en este último caso el examen colposcópico sea satisfactorio y el muestreo endocervical sea negativo. Si se elige la observación con COTES o ambos COTES son negativos, se recomienda volver a hacer la prueba en 3 años. Si alguna prueba es anormal, se recomienda repetir la colposcopía. Y en mujeres con resultados citológicos repetidos de lesiones de alto grado, la visita al año o a los 2 años. Según el MinSal se recomienda la observación y seguimiento citocolposcópica cada 6 meses por 2 años en estos pacientes. Para mujeres con diagnóstico histológico de NIE2 o NIE3, una colposcopía satisfactoria, tanto la escisión como la ablación son modalidades de tratamiento aceptable, excepto en mujeres embarazadas y jóvenes. Se recomienda un procedimiento de decisión de diagnóstico para mujeres con NIE2 o NIE3 recurrentes. La ablación es inaceptable y se recomienda un procedimiento de decisión diagnóstico para mujeres con diagnóstico histológico de NIE2, NIE3 o NIE2 y NIE3. Una colposcopía insatisfactoria o un muestreo endocervical que muestre NIE2 o NIE3, la observación de NIE2 o NIE3
Con citología secuencial y colposcopía es inaceptable, excepto en mujeres que estén embarazadas y mujeres jóvenes. La histerectomía es inaceptable como terapia de primera línea para las NIE 2 o 3. Según la guía mensal, en mujeres mayores de 25 años se recomienda el tratamiento excisional a toda paciente con NIE 2 o 3 y en mujeres menores de 25 años con NIE 2 se sugiere observación y seguimiento citocolposcópica cada 6 meses. Y en las NIE 3 se recomienda tratar con procedimientos excisionales. El seguimiento recomendado por el MinSal en estas pacientes que ya han sido tratadas es con PAP y colposcopía cada 6 meses por 3 veces y al realizar la genotipificación viral 16 y 18 a los 12 meses. Para regresar al consultorio público o privado, la paciente debe tener 3 PAPs anuales negativos antes de espaciar sus controles. El manejo del carcinoma in situ. La histerectomía se prefiere para las mujeres que han completado su paternidad y tienen un diagnóstico histológico de carcinoma in situ en el que una muestra de un procedimiento de decisión diagnóstico, el manejo conservador es aceptable si se desea fertilidad futura. Si se planifica un manejo conservador y los márgenes de la muestra están involucrados o si el muestreo endocervical obtenido en el momento de la excisión contiene NIE o carcinoma in situ, se prefiere la reexcisión para aumentar la probabilidad de decisión completa. La reevaluación a los 6 meses usando combinación de cotest y colposcopía con muestreo endocervical es aceptable en esta circunstancia. Se recomienda seguimiento a largo plazo para mujeres que no se someten a histerectomía. En algunos casos tendremos que no concuerdan los resultados del PAP con la colposcopía y o la biopsia. En estos casos, en general, se manejará con aquellas pruebas que mostró los peores resultados. Esta es una tabla que ejemplifica algunos casos. Por ejemplo, en caso de tener un PAP con una NIE 1, una colposcopía indicativa de una lesión de bajo grado y una biopsia que informa una NIE 1, el manejo será seguimiento. En este caso, todo concuerda. Pero también podemos tener una NIE 1 al PAP, una colposcopía con una lesión de bajo grado y una biopsia que muestre una NIE 2. En este caso, el manejo se guiará por la biopsia y se realizará un cono. En el caso de un PAP con una NIE 2, una colposcopía con una lesión de alto grado y una biopsia con una NIE 1, tendremos el diagnóstico de una disociación colpocitohistológica de alto grado y en este caso el manejo será con cono. En caso de tener una NIE 1 en el PAP, una lesión de bajo grado en la colposcopía y una biopsia negativa, tendremos una disociación citocolpohistológica de bajo grado y en este caso el manejo será seguimiento. Y finalmente, en caso de tener una colposcopía que indique una lesión de alto grado, un PAP que muestre un carcinoma invasor y una biopsia que muestre un NIE 2, el diagnóstico será NIE 2 y el manejo será con cono. Finalmente, a modo de conclusión, el manejo de las lesiones preinvasoras del cuello uterino son claves para la prevención secundaria. El virus del papiloma humano es el principal agente etiológico del precáncer cervical y el cáncer. La asociación entre BPH y la neoplasia cervical es tan fuerte que se ha descubierto que la mayoría de las otras covariantes conductuales sexuales y socioeconómicas dependen de la infección por BPH y no se consideran factores de riesgo independientes. La infección por VPH es necesaria, pero no suficiente para desarrollar la neoplasia cervical. Los dos factores principales de asociación con el desarrollo de una neoplasia intraepitelial de alto grado y cáncer cervical son los subtipos de VPH y la infección persistente. Los factores ambientales como el tabaco y las influencias inmunológicas también pueden contribuir. La colposcopía es clave para el diagnóstico, ya que guiará la biopsia magnificando la imagen del cuello del útero. Por su parte, la conización con asa electroquirúrgica es el principal pilar de tratamiento de las lesiones de alto grado, aunque en casos particulares podríamos requerir crioterapia o cono con bisturí frío. Sí hay que valorar los riesgos y beneficios de cada procedimiento. Es importante que estos tratamientos se administren de manera oportuna y que los seguimientos de cada una de estas alteraciones se cumplan de manera adecuada para la prevención óptima del cáncer de cuello uterino invasor. Muchas gracias.